Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Python desde cero, donde en este video veremos los tipos de datos más comunes que nosotros podemos utilizar en este lenguaje de programación. Ahora, en los otros lenguajes de programación, para poder crear una variable, primero se coloca una palabra reservada para indicarle qué tipo de datos va a almacenar esa variable. Pero en Python no se utilizan variables, se utilizan objetos. Y vamos a crear un objeto y yo lo llamaré data. Justamente tenemos un objeto común que todavía no le hemos proporcionado ninguna información y el compilador todavía no ha determinado qué tipo de dato va a almacenar este elemento hasta que nosotros le asignemos el dato, donde vamos a utilizar el siguiente operador. Luego vamos a colocar comilla doble. Esto significa que le vamos a indicar al objeto que va a almacenar datos de tipo string, y es hasta entonces donde nuestro compilador determina que este objeto le va a pertenecer a la clase string que trata información de cadenas de texto, donde voy a colocar el siguiente dato, o sea mi nombre. Dentro de la función vamos a colocar el objeto data para poder imprimir esa información. Voy a quitar el siguiente punto y voy a colocarlo en la primera línea de código. Voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración y voy a pasar a la consola y podemos observar que justamente aquí tenemos un icono indicándonos desde dónde empezaremos a depurar. Bien, perfecto. Como pueden observar, el siguiente icono pasó a la siguiente línea de código indicando que vamos a depurar el siguiente método. Ahora, a la izquierda pueden observar que ya tenemos en las variables locales el objeto data que está almacenando una cadena de texto, o sea mi nombre. Y si colocamos el puntero sobre el objeto data, nos indica la ID que le pertenece a la clase string, o sea la siguiente palabra str, que es la clase. Vamos a continuar y por consola tenemos el siguiente resultado. Pero ¿cómo sabremos nosotros qué tipo de dato está almacenando el objeto? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar un objeto y yo lo llamaré value. Le voy a asignar una clase llamada type. Pueden observarlo. Vamos a abrir paréntesis porque esta clase recibe como parámetro un objeto y le vamos a proporcionar el objeto data. Pero ¿qué me va a devolver esta clase? Me va a devolver el tipo de dato que está almacenando el objeto data. Vamos a verificar y en vez del objeto data vamos a colocar el objeto value. También si colocamos el puntero sobre el objeto data nos indica que es un objeto de la clase string. Vamos a colocar el objeto value. Podemos ejecutar esta aplicación utilizando el siguiente botón que ejecuta nuestra terminal y pueden observar que por la terminal tenemos el siguiente mensaje, que el objeto data le pertenece a la clase string, porque nosotros estamos almacenando un dato de tipo string, o sea una cadena de texto. Otro de los datos que nosotros podemos almacenar en estos objetos es un dato de tipo entero. También podemos reutilizar estos objetos. Después que utilicemos la información que contiene el objeto, podemos almacenar en ese mismo objeto otra información, como un dato de tipo string o un dato de tipo entero. Vamos a ejecutar la aplicación, pero esta vez lo haré en modo de depuración. Voy a pasar a la consola y voy a depurar. Pueden observar que justamente a la izquierda en variables locales ya tenemos el objeto data con el valor de 6 y le pertenece a la clase int, o sea que almacena datos de tipo entero. Vamos a imprimir por consola, perfecto. Por consola tenemos el siguiente resultado. Ahora, otro de los datos que nosotros podemos almacenar en estos objetos son datos flotantes, o sea, datos con punto decimal. Como en este ejemplo, al objeto data le asigné ahora el valor de 6.8. Ahora es un dato flotante. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a depurar. Pueden observar que ya tenemos la información justamente a la izquierda. Si colocamos el puntero sobre el objeto data, nos marca que es un objeto de la clase flotante. Vamos a verificar
Bien, por consola estamos imprimiendo que ese objeto contiene información de la clase flotante, datos con punto decimal. Otro dato que podemos almacenar en estos objetos son datos de tipo bool, como el valor de falso o el valor de verdadero. Si ejecutamos la aplicación para más rápido por la terminal, podemos observar que tenemos justamente el siguiente mensaje, que ese objeto le pertenece a la clase bool porque está gestionando información de tipo bool porque contiene el valor de verdadero. Ahora, estos son los tipos de datos más comunes que podemos utilizar en Python. Claro, hay más tipos de datos que podemos utilizar, pero esto lo iremos viendo en el transcurso del curso. Estos son los más básicos que podemos almacenar en unos objetos. Bien, una cadena de texto, valores de tipo entero, valores flotantes y valores de tipo bool como el valor de verdadero o el valor de falso. Ahora, si nosotros vamos a utilizar cadenas de texto, nuevamente voy a colocar una cadena de texto. Justamente este objeto contiene esa cadena de texto. Lo que haré ahora al objeto value será asignarle otra cadena de texto. Y voy a colocar Python. Ahora, aquí en Python no hay necesidad de colocar punto y coma. Tengo justamente el objeto value, pero antes del objeto value voy a colocar el objeto data. Para poder concatenar cadenas de texto podemos utilizar el siguiente operador. Este operador lo podemos utilizar para varias operaciones. Una de ellas es concatenar cadenas de texto. Nuevamente voy a colocar comillas dobles para poder separar estos datos. Después tenemos que colocar nuevamente el operador para poder concatenar esa cadena de texto que está generando un espacio con el objeto value. Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, vamos a depurar, podemos observar que ya tenemos el objeto data con su dato correspondiente. También a la izquierda se muestra el objeto value que ya contiene su información correspondiente. Y vamos a imprimir por consola esa información. Perfecto, tenemos Alex, luego tenemos Python. Pero no podemos concatenar el dato flotante, el dato de tipo entero y el dato de tipo bool con una cadena de texto tal como nosotros lo tenemos justamente ahora. Vamos a verificar. Voy a colocar un dato de tipo entero y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración. Vamos a depurar. Le asignamos los datos a los objetos. Luego en el método que vamos a utilizar para poder imprimir se genera una excepción. Bien, porque no podemos concatenar la información que está en el objeto value con una cadena de texto. Para esto tendremos que nosotros convertir la información que está en este objeto en un dato de tipo string. De igual forma, si nosotros lo ejecutamos por la terminal, obtenemos esa excepción. Esto significa que nosotros solo podremos concatenar datos de tipo string tal como nosotros lo tenemos justamente aquí. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar str, que es la clase, luego colocar paréntesis y encerrar el objeto value dentro de los paréntesis, ya que esta clase recibe un parámetro que es un objeto. Y lo que haremos será convertir la información que está en el objeto value en un dato de tipo string. Vamos a verificar y voy a ejecutar nuevamente la aplicación pero en modo de depuración. Vamos a depurar. A cada elemento le estoy proporcionando su información y en el método vamos a concatenar esa información. Perfecto, como pueden observar tengo el siguiente resultado, Alex, luego tengo el valor de 9. De esta forma podríamos concatenar la información de estos objetos. Pero recuerden que no podemos concatenar datos de tipo string con datos de tipo entero, datos flotantes y datos de tipo bool. Solo podemos concatenar datos de tipo string tal como lo estamos haciendo justamente ahora. Ahora, tal como les mencioné anteriormente, en otros lenguajes, primero se coloca la palabra reservada que se va a utilizar para indicarle al objeto qué tipo de dato va a almacenar. Como este objeto llamado dato, luego
se le proporciona el valor de tipo entero. De esta forma se le indica al objeto que solo podrá almacenar datos de tipo entero, no podrá almacenar otro tipo de datos, pero en Python se crean objetos. Voy a crear un objeto llamado dato. Después que se crea el objeto, se le asigna con el siguiente operador el tipo de dato que va a almacenar el objeto, como en este caso datos de tipo string. Bien, o también podemos indicarle que puede almacenar otro tipo de dato, como un dato de tipo entero, y no hay ningún problema. Pero es hasta entonces que el compilador determina que este objeto será un objeto bien de la clase de tipo entero o de la clase string. También podemos reutilizar estos objetos. Un ejemplo, vamos a colocar en vez del objeto value el objeto data y le vamos a asignar un valor de tipo entero. Vamos a depurar nuestra aplicación. Pueden observar que a la izquierda el objeto data ya contiene su información correspondiente, que es la siguiente cadena de texto. Pero como ahora vamos a reutilizar nuevamente el objeto data, le vamos a asignar un valor de tipo entero. Ya no va a contener el valor de tipo string. Pueden observar que ahora el objeto data contiene el valor de 9. Y tenemos la siguiente excepción, porque aquí estamos tratando de concatenar un valor de tipo entero con una cadena de texto. Bien, pueden observar que podemos reutilizar estos objetos. Bueno, lo que haremos será hacer lo siguiente. Para ver un poco mejor el ejemplo, voy a copiar este mensaje y antes de hacer el cambio, vamos a imprimir la información que contenga el objeto data. De igual forma aquí haremos, vamos a imprimir la información que contiene el objeto data. Voy a ejecutar nuevamente la aplicación en modo de depuración. Vamos a depurar al objeto data, le proporcionamos la información que es una cadena de texto. Pueden observar a la izquierda, podemos pasar a la consola y poder visualizar la información. Contiene el valor de Alex, pero ahora vamos a asignarle al objeto data el valor de 9. Eliminando la información que ya contiene el objeto data, que es la cadena de texto, y ahora le pertenece a la clase de tipo entero, porque ahora almacena el valor de 9 y por consola tenemos el siguiente resultado. Perfecto, esta es una de las ventajas que tenemos en Python, donde podemos reutilizar a estos objetos para poder tratar la información. Dependiendo a dónde estemos utilizando este objeto, poder reutilizarlo con otra información. Genial. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo del lenguaje de programación de Python desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.